Dicen que las cosas cambian cuando las observas. Por ejemplo, mi madre parecía muy orgullosa en los partidos de fútbol de mi infancia, pero cambiaba inmediatamente en cuanto me observaba en el banquillo. Un momento de observación, intencionado o no, puede cambiarlo todo. Un verano, mis padres me llevaron a un parque nacional cercano. Tenían un club de guardabosques junior, donde los niños aprendían todo tipo de conocimientos sobre la vida salvaje y técnicas de supervivencia. Al principio no me convencía. Me parecía una cosa más de una larga lista de naderías. Pero lo intenté. Junto con otra docena de niños y el guarda químicamente positivo que nos acompañaba, hicimos manualidades, entrenamiento de supervivencia, exploración de cuevas y todo tipo de juegos. A diferencia de los deportes, no se trataba solo de vencer a un oponente. Se trataba de cooperar, de trabajar juntos. Vernos a todos trabajando por un objetivo común cambió algo en mí, sacó algo bueno. Eso me gustaba. En julio del 98, los 12 Junior Rangers fuimos a una excursión nocturna con focos. Junto con nuestro guía, debíamos empacar nuestro propio equipo de supervivencia y dirigirnos a una de las estaciones de guardaparques. Allí desempaquetaríamos y seríamos calificados según lo que hubiéramos elegido llevar. Había emoción en el ambiente. Era como una ceremonia de graduación. Íbamos a convertirnos en guardas oficiales de la fauna. Nos pusieron por parejas, de 2 en 2, y seguimos el sendero. Se suponía que iba a ser tranquilo. El encargado, el guarda Dan, había hecho esta ruta todos los veranos durante los últimos 12 años. Estaba preparado para todo, pero la naturaleza tenía otros planes. Recuerdo que esa noche levantó una mano y nos pidió en voz baja que nos detuviéramos y escucháramos. Se oyó un gemido profundo. En algún lugar de la oscuridad oí crujir los arbustos y crujir los árboles jóvenes. Vi 2 piedras brillantes que reflejaban la luz de nuestras linternas. Un oso negro. En retrospectiva, no fue tan malo como suena. El oso olfateó al guardabosques Dan durante un rato y luego se fue. Pero para un grupo de niños de 10 años, era como mirar a la muerte a la cara. Mi amigo entró en pánico y corrió hacia el bosque. Nunca se nos permite dejar a nuestro compañero, así que hice todo lo que pude para seguirle. Le grité que se detuviera, pero cuando lo hizo, ya nos habíamos separado del resto del grupo. Ni siquiera podía ver sus linternas. Por suerte, solían tener un sistema para ayudar a los visitantes perdidos a orientarse. Lo llamaban el sistema Lady Bluebell. Por todo el parque, ponían cinta azul alrededor de los árboles y ataban una campana en dirección a la estación de guardabosques o el sendero más cercano. Incluso en la oscuridad se oía sonar una campana de vez en cuando, y se podía comprobar la campana para obtener una dirección. Localizar la cinta azul mejoraba inmediatamente nuestras posibilidades de supervivencia. Nos habían enseñado que si todo lo demás fallaba, lo único que teníamos que hacer era seguir 3 sencillas reglas. Parar, escuchar, mirar. Lady Bluebell te llevará a casa. Esas eran las reglas. El primer momento en que me di cuenta de que estábamos perdidos fue aterrador. Apenas podía respirar, como si me ahogara en la oscuridad. Mi amigo tuvo un ataque de pánico, pero hice lo que me dijeron, que me detuviera. Escuchar, mirar. Lady Bluebell iba a llevarme a casa. Y juro que no solo oí la campana, sino que la vi. Una mujer alta con un vestido azul en la distancia. Un brazo bronceado señalándonos el camino. Pelo largo y oscuro enmarcando una sonrisa deslumbrante. Una presencia cálida en la oscuridad de la noche. Tal vez, recuerdo mal, tal vez ella no estaba realmente allí, pero creo que estaba. Mi amigo y yo probablemente estábamos perdidos. Durante no más de 20 minutos, volvimos al sendero. Poco después, vimos unas linternas a lo lejos. El resto de la noche no fueron más que elogios del guarda Dan, todos los perritos calientes que pudimos comer, e historias de miedo, contadas alrededor de una hoguera. Nunca le dije a nadie que había visto a Lady Bluebell. A nadie.
Mi madre pensó que aquella noche acabaría con mi interés por el club de guardabosques juveniles. Me ahuyentaría, pero extrañamente tuvo el efecto contrario. Había usado lo que había aprendido para sobrevivir, para ganar. Y esto no era solo ganar en un juego, era ganar a la vida misma. Me enfrenté a un peligro real y viví para contarlo. Entonces supe que quería ser guarda forestal. Me licencié en gestión de recursos forestales y naturales en la MSU. Tuve varios trabajos, me tomé un año sabático y en 2009 conseguí un empleo en el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota. Hoy soy quien dirige el Club de Guardabosques Junior. El guardabosques Dan se jubiló en 2018, pero sigue siendo voluntario del club en verano. Conozco la zona desde hace más de una década. Tengo confianza cuando digo que conozco bien la zona. Sé qué animales deambulan por qué zonas y puedo decir qué esperar de los cambios de estación. Sé a qué huelen las crecidas repentinas y puedo distinguir por el sabor del aire cuando se acerca una tormenta. Pero, de vez en cuando, la madre naturaleza me sorprende. Y a veces deja paso a algo totalmente distinto. El parque también ha cambiado mucho. Por ejemplo, a lo largo de los años, la dama de las campanillas se ha convertido en una especie de mascota. Era una mujer radiante con un vestido azul de verano. También tenía sus compinches, como el travieso Ricky Mapache y el siempre sombrío Sunny el girasol triste. Había cómics, cromos, sellos y productos de merchandising. Era un icono muy querido. Todos los veranos contrataban a una mujer que se disfrazaba de ella para recibir a los Rangers Junior y enseñarles el sistema. Lady Bluebell era como nuestro oso Smokey, que decía a los niños cómo comportarse en el parque para su seguridad y la de los demás. Me encantaba. Mucho después de que terminara el club de guardaparques juveniles, seguí coleccionando todo tipo de recuerdos de Lady Bluebell, pero con el tiempo surgieron problemas. Algunos visitantes del parque empezaron a robar la cinta azul y a quedársela como recuerdo. Otros simplemente cogían la campana. Algunos movieron deliberadamente la campana apuntándola en la dirección equivocada. Con el tiempo, el esfuerzo y los recursos necesarios para arreglar constantemente el sistema empezaron a superar los beneficios. En 2008 se retiró oficialmente el lema Lady Bluebell te lleva a casa, y en 2011 se retiró por completo la mascota. Me entristeció verla marchar, pero tenía sentido. Simplemente ya no era práctico. Los tiempos cambian. Ahora que ya me conocen un poco mejor, me gustaría contarles un incidente en particular que no he podido compartir con mis amigos y colegas. Era finales de agosto. Estaba siguiendo nuestro sendero más sudoriental, cartografiando los movimientos de una manada de alces. Las hojas acababan de volverse y el aire estaba helado. Las ramas habían empezado a crujir y los días se hacían más cortos. Aquel día, el otoño estaba a la vuelta de la esquina. Estaba listo para regresar cuando vi una nube de humo justo al lado de mi camino. Nada grande, tal vez una hoguera. Decidí comprobarlo, por si acaso. Me encontré con un pequeño campamento, una tienda de campaña para una sola persona, de color naranja neón. Una fogata improvisada con lo que parecía una ardilla asada. Percibí un tufillo a sudor procedente de la tienda, lo que me dio la impresión de que quienquiera que viviera allí, llevaba un tiempo allí. Viendo la comida que habían elegido, pensé que quizá demasiado. «¿Hola?», grité. «¿Hay alguien aquí?». Oí un grito como respuesta y pasos apresurados. Alguien se cayó, se levantó y corrió en mi dirección. Al principio me sobresalté, pensando que podría ser un animal salvaje. Segundos después, una mujer joven se arrastró hasta el campamento. La mejor palabra para describirla era desaliñada. Tenía el pelo hecho un desastre, y los brazos y la cara muy quemados por el sol. Tenía los labios secos y pálidos, y las manos le temblaban constantemente. En cuanto me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, estaba llorando. Dios mío. Sí. Se levantó, me abrazó y lloró en mi hombro.
no solo un sollozo, sino un llanto en toda regla. Intentó decir algo, pero todas las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Lo he conseguido?, resopló. ¿Estoy inconsciente? La senté, le ofrecí agua y le pedí que me explicara con calma lo que había pasado. No puedo creer mi suerte, dijo. Creía que todo había terminado. Se me atragantaron las palabras. Nada me había preparado para esto. No buscábamos a nadie. Hacía meses, quizá años, que no lo hacíamos. Está bien, dije. Vamos a hacer las maletas. Vamos a llevarte a casa. Su nombre era Anya Baker. Ella había estado en un retiro de la empresa y se perdió en algún lugar en el camino. Pensó que había estado sola unas 2 semanas, pero no podía estar segura. Los días se mezclan, suspiró. Sigues caminando y podría haber pasado 1 hora o 2 días. Es un poco confuso. Estaba desnutrida y deshidratada. No creía que tuviera fuerzas para volver. La estación de guardaparques más cercana estaba muy lejos. Le pregunté si podía ayudarla a cargar algo, pero me rechazó. «Puedo hacerlo», insistió. «Por favor, llévame a casa». Volvimos al sendero y emprendimos el camino de vuelta. Saqué la radio para llamarla. «Solía venir aquí todo el tiempo», dijo Anya. «Nunca pensé que me perdería. Nos pasa a los mejores». Sonreí. «Lo has conseguido. Eso es lo que cuenta». Pensé que lo había hecho bien. Me detuve y escuché y miré. Seguí las campanas. Todo. Ya no hacemos eso, pensé. Le conté a Anya cómo el programa de Lady Bluebell se había interrumpido hacía más de 1 década. Me quejé de las campanas saboteadas, de la cinta robada y de todas las estupideces que habían hecho los turistas a lo largo de los años. Francamente, me pareció extraño que hubiera encontrado campanas. Hacía años que no las veía, pero había preocupaciones más inmediatas. Nunca había tenido problemas con mi radio, pero ahora estaba muerta. Saqué las pilas de repuesto, pero la radio seguía muda. Aún así, Anya estaba en mejor forma de lo que esperaba, así que supuse que llegaríamos antes del anochecer si manteníamos un buen ritmo. Unos 60 metros más abajo, algo empezó a ir mal. El sendero ya debería haber girado hacia el oeste. En cambio, seguía hacia el norte. Miré a mi alrededor y no pude ver ninguno de los puntos de referencia habituales. Continuamos durante otros 10 minutos, solo para ver que el sendero se detenía de repente. No desapareció lentamente entre el musgo, sino que se detuvo por completo. No había senderos así, ni en esta excursión ni en el tiempo que llevaba allí. No iba a correr ningún riesgo, y no tenía sentido darle más vueltas. La radio estaba estropeada, así que cogí mi pistola de bengalas. Era un solo disparo, así que tenía que hacerlo valer. Apunté hacia arriba, le dije a Anya que se apartara y disparé. La luz se elevó hacia el cielo con un silbido, bañando las copas de los árboles con un intenso resplandor rojo. Estas cosas son más ruidosas de lo que piensas. No se parecen nada a las películas. Ahora nos quedamos quietos, dije. No podrán encontrarnos si seguimos moviéndonos, así que reunámonos. Anya sonrió. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? Así es, asentí con la cabeza. ¿Eres una Junior Ranger? Anya se acomodó en un tronco y bebió un sorbo de mi cantimplora. Lady Bluebell te llevará a casa, suspiró. Sacudió la cabeza y me devolvió la cantimplora. Un brillo en sus ojos apareció y desapareció. Ya no, debíamos de llevar horas ahí fuera. Compartimos una barrita de proteínas y Anya me ayudó a encender una hoguera. Para mi sorpresa, había un arroyo cerca. No debería haberlo, pero lo había. Hervimos agua, llenamos mi cantimplora y nos pusimos cómodos. Podrían pasar horas antes de que alguien se uniera a nosotros. El cielo no tardó en oscurecerse. Supuse que nadie nos encontraría en la oscuridad, así que montamos el campamento. Anya tenía su tienda y yo una hamaca. Los dos nos acostamos pronto, pero yo no podía dormir. Sin embargo, mi nuevo amigo se quedó dormido.
Supongo que la emoción de ver a otra persona por primera vez en semanas fue suficiente para agotarla. A mí, en cambio, me preocupaba no encontrar el camino de vuelta. No tenía sentido. Había recorrido este camino miles de veces, en algún lugar entre el mundo de la vigilia y un sueño intranquilo. Me acordé de Lady Bluebell. Sus 3 reglas eran parar, escuchar y mirar. Primero, detenerse para no perderse más de lo que uno ya está. Segundo, escuchar. El sonido de las campanas suele llegar mucho más lejos que la visión del lazo azul. Y la tercera regla, mirar, era un recordatorio para identificar en qué dirección estaban colocadas las campanas. Recuerdo que pensé que ya habíamos hecho la primera parte. Nos habíamos detenido. Una parte de mí quería escuchar como cuando era niña, oír esa campana y encontrar el camino de vuelta, mientras el sueño se desvanecía de mi mente. Mis ojos se adentraron en la oscuridad. Me fijé en una tira de cinta azul enrollada alrededor de un árbol cercano. Me extrañó no haberla visto antes. Tal vez no estaba allí hasta que empecé a buscarla. Anya se había levantado mucho antes que yo. Había calentado una bolsa de garbanzos de mi mochila y cortado un poco de salami. Cosas sencillas, pero todo lo necesario para seguir adelante. Fui a rellenar la cantimplora, pero no pude encontrar el camino de vuelta al arroyo. Darme cuenta de que no estaba allí me heló la sangre. No estaba acostumbrado a dudar de mí mismo. Conocía estos bosques como la palma de mi mano, y de repente sentí como si hubiera encontrado un dedo de más. Nada de esto tenía sentido. Consulté mi mapa y volví a comprobar mi brújula. No había nada parecido a un punto de referencia en los alrededores. No había crestas, lagos ni ríos evidentes. Me estaba quedando sin opciones. Tardé un momento en darme cuenta de que Anya me estaba mirando desde el otro lado de la hoguera. Tras percatarse de mi ansioso jugueteo, me dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Te vi una vez, ¿sabes?», dijo, «cuando estaba en primero». «Eso no es raro», añadí. «Muchos niños creen verlas. Todos nos la inventamos, intentando convencernos de que era real. No, quiero decir que realmente la vi, con vestido y todo, muy alta». Anya se comió su última cucharada de garbanzos. Yo salí a buscar leña. Ni siquiera me perdí. Estaba ahí parada, mirándome. Las sombras pueden jugarnos malas pasadas. No, ves, esa es la cosa. Anya se rió. Era mediodía. Esperamos todo el día. Mañana, tarde y hasta bien entrada la noche. Aún no se veía un alma. Ninguna bengala encendida. Ningún sonido en la distancia. Solo estábamos Anya y yo, en kilómetros y kilómetros de bosque. Un bosque que debería serme familiar, pero que no lo era. Decidimos que por la mañana regresaríamos por nuestra cuenta. Dirigiéndonos hacia el norte, llegaríamos a uno de los senderos principales, sin importar desde qué ángulo lo hiciéramos. No me atrevía a decirle a Anya que yo también había visto a Lady Bluebell. Después de todos estos años, seguía sin creérmelo, aunque había sido tan claro como Anya lo había descrito. Aquella noche me quedé despierta escuchando el aullido del viento. Intenté ignorarlo, pero no pude. No podía evitar escucharlo, y cuanto más intentaba evitarlo, más lo oía. Allí, oculto en el viento, había algo más. Campanas lejanas instándome a mirar, a buscar a Lady Bluebell. Al día siguiente hicimos las maletas y nos fuimos. Anya estaba mucho mejor que cuando la conocí. Como me había comido la mayor parte de las raciones que me sobraban, aún me quedaba algo, pero pronto tendríamos que empezar a buscar comida. Aún así, el sendero no debería estar a más de unas horas. Pero, de nuevo, ya nada parecía estar donde debía. Caminamos a través de un claro, pisando árboles caídos y hierbas largas como agujas. Entonces vi algo a lo lejos. Le hice una seña a Anya y nos desviamos. Era una de nuestras viejas señales de stop, listen, look. Hacía años que no veía una. Estaba un poco desconchada, pero aún legible. Sin embargo, había sido alterada ligeramente.
Alguien había añadido «no» a cada línea con pintura azul brillante. No te detengas, no escuches, no mires. Lady Bluebell no te llevará a casa. ¿Lo hiciste? Namberania interrumpió. Esto es nuevo. Llegamos a la misma conclusión. No estábamos solos ahí fuera. Continuamos hacia el norte, pero no podía dejar de sentir que algo estaba mal en toda la zona. Empecé a notar pequeños detalles por todas partes. Ramas rotas y huellas en la hierba. Había un lugar junto a una gran roca que parecía que alguien había dormido allí. Las huellas eran bastante claras. Incluso encontré algunas huellas, y Anya juró que nunca había estado allí. A última hora de la tarde, empecé a preocuparme. No solo había más huellas y rastros, sino que eran cada vez más recientes. Redujimos la velocidad y empecé a mirar a mi alrededor. Necesitaba hacerme una idea de cuántos más había por allí. Estaba siguiendo las huellas de unas 3 personas cuando vi otro claro delante de nosotros. Tardé unos instantes en darme cuenta de que en realidad habíamos caminado en círculo. Estábamos como al principio. Incluso pude ver la señal de «pare, escuche, mire» a lo lejos. Saqué la brújula, agarré a Anya del brazo y me marché enfadado. Teníamos que volver a intentarlo. No sé cuándo ni dónde nos desviamos, pero ya no podíamos parar. Seguimos hacia el norte, y esta vez no dejé la brújula ni un segundo. Empezamos a trotar, asegurándonos de que el claro quedara atrás. Anya mantenía un ritmo constante, aunque hacía mucho ruido. En un momento dado, nos detuvimos para beber agua. Miré hacia atrás un segundo y vi algo a lo lejos. No pude distinguir lo que era, pero estaba de pie. No solo de pie, estaba corriendo. Al principio no entendía lo que estaba viendo. Tardé varios segundos en darme cuenta de que se trataba de un ser humano. Un hombre joven, no más de 17, tal vez 18 años. Pelo áspero con cortes por todas las piernas y brazos. Solo llevaba un par de vaqueros rotos, oscurecidos por semanas de suciedad acumulada. No corría como suele hacer la gente. Estaba encorvado, agitando los brazos. Hacía un movimiento extraño con el cuello, como un muñeco, y nunca se quedaba quieto. A medida que se acercaba, podía oír un murmullo constante. Ni un grito, ni un susurro. Era como si intentara forzar palabras en cada exhalación. No podía oír lo que decía. Solo entendí que se repetía. Anya retrocedió, pero estaba claro que se dirigía directamente hacia nosotros. Fue entonces cuando me fijé en el pedernal afilado que llevaba en la mano. Antes de darme cuenta de lo que iba a pasar, nos atacó. Primero fue a por Anya, pero ella era demasiado rápida para él. Cuando ella se agachó detrás de un árbol, me moví para interceptarla. Cogí mi pala de camping de la mochila y la golpeé con fuerza. Cuando nuestro atacante se giró hacia mí, mi golpe le dio justo en un lado de la cara. El corte era más profundo de lo que esperaba. Le corté parte de la oreja, retrocedió y cayó. Luchó por recuperar el equilibrio, pero el traumatismo craneal le hacía girar los ojos. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pronunciando las mismas palabras una y otra vez. No te detengas, no te detengas, no te detengas, no escuches. Sus ojos se clavaron en los míos. Sus pupilas se dilataron mientras un temblor se abría paso en su voz. Sacudió la cabeza y se le escapó una lágrima. No mires, se estremeció. No mires, no mires. Sus ojos se desviaron hacia algo que había a mi lado, un trozo de cinta colgando de un árbol roto. Mientras intentaba evaluar su herida, se puso en movimiento. Incapaz de correr en línea recta, se puso a galopar agachado, apoyándose en árboles y tocones mientras huía presa del pánico. Oí el chasquido de las ramas mucho después de que se perdiera de vista. Anya se quedó allí, congelada. Intenté ponerle la mano en el hombro, pero ella la apartó de un manotazo. Vi que estaba a punto de hiperventilar y que apenas aguantaba. Dame un segundo, por favor. Después fuimos más despacio.
Seguí escuchando sonidos en la distancia, palabras murmuradas y ramas que crujían, y a veces, cuando había una ráfaga de viento, sonaban campanas, a veces una, a veces varias, pero mantuvimos el rumbo, hacia el norte. Al caer la noche, me di cuenta de que no quería parar. Cada vez que me detenía, los sonidos se hacían más fuertes, las campanas se acercaban más. Lo que acechaba en la oscuridad parecía estar acercándose a nosotros, aunque nada saltaba a la vista y no había más ataques. Tenía una sensación constante de inquietud, como dormir con gasolina junto a una vela tambaleante. Anya no estaba mucho mejor. Se pasaba horas sentada junto a la hoguera, meciéndose lentamente de un lado a otro. A veces la veía mover la cabeza de un lado a otro, como si reaccionara a un sonido repentino que solo ella podía oír. Di vueltas en la cama durante horas, sin apenas poder cerrar los ojos. Parecía que la noche no iba a terminar nunca. Cuanto más pensaba en ello, más lento parecía pasar el tiempo. Recuerdo que miraba el cielo nocturno, esperando a que apareciera la luna. Anya nunca me dijo que me despertaría antes de dormir para que nos turnáramos en la vigilancia, aunque no me sirvió de mucho. Estaba tan despierto como ella. Dormí como una hora. En total, Anya no consiguió nada. Ni siquiera se molestó en armar su carpa. Cuando finalmente me levanté, todavía estaba oscuro. Miré mi reloj, pero se había parado. Poco antes de medianoche, Anya seguía levantada, mirando las brasas de la hoguera. Teníamos leña de sobra, pero ella no se molestaba en usarla. Me levanté de la hamaca y me estiré. Se había acabado. Han pasado más de unas semanas, dijo Anya. El tiempo dejó de tener sentido hace mucho tiempo. ¿Cuál fue la última fecha que recuerdas? Finales de julio, creo. No está tan mal. Sonreí. Solo faltan unas semanas. Saqué el salami que me quedaba de la mochila y me corté una loncha. Me senté enfrente, en el otro extremo de la hoguera. Puse un tronco encima y vi cómo el fuego volvía a crepitar. Entonces algo susurró en el fondo de mi mente. Una pregunta obvia que no había considerado antes. Había sido demasiado absurdo preguntarlo. ¿En qué año? Anya y yo nos miramos. Me di cuenta de que en el fondo de su mente bullía una cruda realidad. Repetí la pregunta. ¿En qué año, Anya? ¿Quién es el presidente? No contestó. Algo frío me subió por la espalda al pensar en ello. No sabía quién demonios estaba sentado frente a mí, ni qué había visto realmente. ¿A dónde íbamos? Deberíamos hacer las maletas, dijo ella, rompiendo la tensión. Aún está oscuro. A veces se queda así un rato. Mientras Anya empacaba, me sentí desinflado. Estaba ocultando algo. Si es que íbamos a lograrlo, teníamos que trabajar juntos, seguir el sistema de compañeros. Anya, lo que dices no tiene sentido. A veces se queda a oscuras. Ella rompe las reglas para mantenernos aquí. ¿De qué estás hablando? He estado aquí tanto tiempo que ya no sé qué es. Real. Pensé que podría hacerme olvidar, pero ella no me deja. Está ahí, siempre está ahí. No dije nada. Anya seguía caminando de un lado a otro, rascándose la nuca. Escribí el maldito cartel. Ella gruñó, porque cuando te detienes, ella está ahí. Si escuchas, la oyes. Y si miras. Anya me agarró del hombro y me hizo girar. Si miras, ahí está. Al principio no vi nada. Tal vez no quería, pero había una duda persistente en el fondo de mi mente. Algo en mi cerebro de reptil me decía que estaba buscando algo. Poco a poco las sombras se retorcieron, se deformaban, formando algo nuevo con cada parpadeo. Una imagen se formó en la distancia, la vaga silueta de una mujer delgada como un hueso, con algunos mechones de pelo aferrados a un cuero cabelludo decrépito. Una mandíbula rota colgando como un hilo suelto, meciéndose con una brisa repentina. Un olor agrio recorrió mi camino, cubriéndome la lengua con una pizca de amoníaco. Y por supuesto, allí estaba ella.
su característico vestido azul, asegurando a todos que no podía haber ningún error. Lady Bluebell. Anya. ¿Anya qué? ¿Anya qué? Miré hacia atrás para ver a Anya retrocediendo. Estaba lista para irse. Se había llevado mi cantimplora y podía ver mi mochila abierta junto a la hoguera. Había un miedo palpable en sus ojos, como un animal salvaje. «No puedo dejar que me lleve», jadeó Anya. Lo siento muchísimo». Antes de que pudiera procesar lo que había hecho, un sonido cortó la brisa del bosque. Campanas. Tantas campanas. Me giré para ver a la mujer rota que se alzaba sobre mí. Era mucho más grande de lo que esperaba. Me temblaron las piernas al ver nada menos que una monstruosidad de 3 metros. Su desgarrado vestido azul estaba forrado de campanillas que sonaban en cada rama y raíz. Pasó por encima de mí. No me dejó marchar. Se negaba a ser olvidada. No debí detenerme, ni escuchar, ni mirar. Retrocedí y ella avanzó. Sus pies apenas tocaban el suelo, flotando a centímetros sobre el musgo. Sus ojos de marfil se clavaron en mí, gritando de desesperación. No me dejaría volver a casa. No podía. Me di la vuelta para huir. Corrí, salté, me arrastré y sorteé todos los obstáculos. Me enganché el pie en unas rocas caídas. Caí por una pendiente repentina. Dejé caer la mitad de mi equipo. Atravesé un pantano poco profundo y me empapé de agua fría hasta las rodillas. Tenía las manos, los pies y la cara ensangrentados, pero seguí adelante. Mientras boqueaba, me di cuenta de que ya no oía las campanas, pero en el momento en que dejé de escucharlas, oí una. «Number», grité con fuerza. «Number, number, number», para deja de pensar. Me mordí el pulgar y grité. No debería escuchar. Tampoco debía parar. Tenía que seguir adelante. Todo me recordaba lo que mis profesores habían dicho años atrás. Cómo cambiaba el mundo cuando lo veíamos. Quizás si la gente no viniera a escuchar y mirar, no habría nada que ver. Quizás si la gente se queda, una parte de su yo colectivo permanece. No sé cuánto tiempo estuve allí, al menos un par de días. Seguí moviéndome, parando solo para descansar brevemente. A veces soñaba con campanas y me despertaba para oírlas. El más leve pensamiento de Lady Bluebell las atraía hacia mí como una polilla a una llama abierta. Oía las campanas mucho antes de verla, pero una siempre acompañaba a la otra. Siempre estaba allí, a un pensamiento de distancia. Sobrevivía a base de piñas hervidas, raíces y huevos de nidos de curruca. Intenté seguir mi progreso, pero no había forma de navegar. O acababa por donde había venido, o iba en la dirección equivocada. Vi la misma señal en el mismo claro, al menos una docena de veces. No te detengas, no escuches, no mires. Me rozaban los pies y me había salido una cerveza sólida de la barba incipiente. Apenas había dormido y me costaba formar pensamientos coherentes. Recuerdo estar sentado junto a un arroyo, sin saber cómo había llegado allí. Quizá el mismo arroyo que había visto el primer día que conocí a Anya. Me retorcí los calcetines e intenté por todos los medios ignorar el temblor de mis manos. Me sentía tan débil que no recordaba lo que era la fuerza. Volver a ponerme en pie me parecía una tarea monolítica. No podía obligarme a hacerlo. Me resigné a sentarme con un pie descalzo en el agua helada. El color de mi piel se desvanecía a medida que mi sangre pasaba de un púrpura doloroso a un azul enfermizo. Tardé unos instantes en darme cuenta de que no estaba sola. Pero no era Lady Bluebell. Era Anya, justo al otro lado del arroyo. Me miraba con esa expresión de lástima, incluso de disculpa. Tardé unos segundos en darme cuenta de la lanza improvisada que había tallado, sin duda con la navaja suiza que había traído para mi mochila. «Lo siento mucho», me dijo. «Después de comer, se calma. Cuando esté tranquila, puedes salir. Tuve que buscar a alguien nuevo. Los otros son demasiado rápidos, demasiado listos. Ni siquiera me importaba. No me atrevía a maldecir o gritar. Solo odiaba a Anya y en lo que me había convertido. Mantuve la mirada fija en el arroyo, observando cómo el agua teñía mi pie de un nuevo tono azul.
Solo toma una siesta, dijo ella. Siéntate y deja que pase. Sin aspavientos ni dramas. Apenas le hice caso. Solo podía pensar en el tono azul que se formaba en el borde de mi dedo. Me hizo pensar en ella. Me hizo pensar en Bells. Me hizo buscarla. Es suficiente, dijo Anya y preparó su lanza. Te daré un golpecito para asegurarme de que no tengamos problemas. Me miré las manos, cubiertas de costras y moratones. Los calcetines mojados se me pegaban a los muslos. De repente, un dolor me subió por la pierna izquierda, una rápida estocada de su lanza, y mi cuerpo estalló con los nervios dañados. Fue como si un rayo de electricidad me atravesara, sacándome de mi letargo. Cuando mi sangre se mezcló con la corriente, sentí que el corazón me palpitaba en el pecho. Me arrastré hacia atrás, incapaz de apoyar peso en la pierna. Anya retrocedió, quedándose lo bastante cerca como para asegurarse de que Lady Bluebell estaba bien alimentada. Y la dama ya estaba allí. Quizá había escuchado demasiado, o había mirado demasiado. Tal vez era solo el tono azul de mi dedo del pie. Fuera lo que fuese, mis pensamientos la habían atraído hacia mí, y esta vez no podía huir. Oí las campanas que arrastraban mi camino y vi una larga sombra que cubría el suelo. Miré hacia atrás un momento y vislumbré sus ojos muertos que venían hacia mí. ¿Lady Bluebell no te llevó a casa? No podía correr, pero tenía que intentar algo, cualquier cosa. Me até los calcetines mojados formando una venda improvisada y me la apreté todo lo que pude. Me tapé los oídos con los dedos mojados y grité. Pensé que si no podía oír ni ver, estaría menos interesada en alimentarse de mí. Me concentré todo lo que pude en el dolor de la pierna, dejando que envolviera mis pensamientos. Sabía que se acercaba. Mi pulso se aceleraba, rogándome que entrara en pánico, que mirara atrás, que escuchara las amenazas y corriera, que supiera qué esperar y me preparara. Pero no lo hice. Sentí el suave contacto de un paño contra mi cabeza. Pequeños trozos de campanas de metal se arrastraron por mi cuerpo cuando Lady Bluebell pasó junto a mí. Ella no se preocupaba por alguien que no podía ver ni oír, pero Anya podía. Anya lo hacía. Seguí con la venda en los ojos y me dejé caer boca abajo. Me tapé los oídos con los dedos y grité hasta que se me irritó la garganta. Sentí un ruido sordo en el suelo, al dejar caer algo y pasos rápidos en rápida sucesión. Alguien corría. Luego se detuvo de repente. Durante lo que me pareció una eternidad, me quedé sola con mis pensamientos. Tal vez se escapó. Tal vez los dos lo logramos. Entonces algo carnoso me golpeó, algo caliente y húmedo. Me salpicó la ropa y me manchó la cara, ahogando el aire en un hedor a sangre. Hubo una reverberación en el aire, como la vibración de un grito. Pero no me volví para mirar, no me volví para escuchar, y me negué a detenerme. Horas después, me hice una muleta. Me tapé los oídos con musgo húmedo y me tapé los ojos. Ciego y sordo, me esforcé por avanzar. Avanzaba centímetro a centímetro, y cada paso me atravesaba como un rayo. Y en algún punto del camino, sentí un sendero sólido bajo mis pies. Cuando me quité la venda, empecé a notar puntos de referencia familiares. Mi reloj empezó a sonar y mi radio cobró vida. Volvía a estar en terreno conocido. Quizá Anya tenía razón. Lady Bluebell estaba más relajada después de alimentarse. La civilización estaba a la vuelta de la esquina, esperando a que la observara de nuevo. Había estado fuera 6 semanas. Fue nada menos que el guardabosques Dan quien se cruzó conmigo, guiando a una tropa de jóvenes guardabosques por los mismos senderos de hace tantos años. Y sí, tenía perritos calientes. Ahora que ha pasado algún tiempo y mi pierna se ha curado, me he retirado a un puesto administrativo. Mantengo mi contacto con el parque al mínimo. No le he contado a nadie lo que pasó realmente. No solo porque parece una locura, sino porque saberlo podría ponerles en peligro. Puede que no me lleve bien con todo el mundo, pero no quiero que nadie busque a Lady Bluebell. Efectivamente,
se había denunciado la desaparición de Anya Baker en un retiro de la empresa unos 8 años antes. El extraño joven era un misterio. Nadie que coincidiera con su descripción había sido visto durante años. Mirando hacia atrás, parece tan obvio. Anya había estado tan ocupada luchando para seguir adelante que nunca había considerado la primera regla: detenerse. Tal vez hay una lección más grande que aprender. Muchos de nosotros nunca quisimos que Lady Bluebell se fuera. Nos deteníamos a lo largo de los senderos para escuchar y mirar, con la esperanza de que alguna parte de ella siguiera ahí fuera. Quizá buscábamos nuestra infancia. Sé que yo lo hacía. Creo que ella era una conciencia colectiva de fe, que persistía en una parte olvidada del aspecto que solía tener el parque. Una criatura que todos creamos y abandonamos, como el fantasma de alguien que nunca fue realmente. Puede que el mundo cambie cuando lo miramos, y a veces cambia cuando no lo hacemos. Y en la profunda oscuridad de esos abismos invisibles, las cosas siguen creciendo sin ser escuchadas, vistas e imparables.